Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hoy que es el último día de la semana les haya ido más que maravilloso. Bueno, el último día para muchos, para algunos sé que el último día de pronto es más el sábado. Bueno, por cierto, recuerden que mañana también tenemos clase eh, a las 9:05 aproximadamente, esperando que más personas se conecten y que puedan también estar en la clase en vivo y en directo y que no se atrasen de pronto en la semana. Mañana iniciamos a las 9. Por acá mira, me pregunta el interno, a las 9. 9 de la mañana, hora Colombia. Sí, hora colombiana. Ayer estábamos hablando de muchos temas. De hecho, pues llegamos a un tema sumamente importante que eran las creencias irracionales de Albert Ellis. Revisábamos varios modelos, pero llegamos a uno que es fundamental. De hecho, las terapias de segunda generación o de segunda son modelos de terapia muy apetecidos. ¿Por qué? Porque si bien la primera ola es importante para modelar, para moldear, para cambiar el comportamiento, para erradicar conductas o para aumentar la aparición de algunas otras, esa segunda generación, esos segundos métodos de intervención nos dan también una visión de pronto no tan monista de lo que era el paciente. Ya el paciente es un sujeto activo, recordemos entonces a Albert Bandura con la teoría del modelamiento, que ayer veíamos un caso, empezamos a trabajar lo que es Albert Ellis con la terapia racional emotivo-conductual, donde él nos propone un modelo o una técnica que es la ABC. A, acontecimientos activadores; B, creencias sobre esos mismos pensamientos; y lo C, que ya sería más las consecuencias tanto conductuales como a nivel emocional. Vimos un ejemplo de lo que era David, es acá donde voy entonces a partir a, a explicar, y veíamos las creencias irracionales de Albert Ellis, que como les había mencionado, al inicio eran consideradas 11, ya posterior mm, se modifican o se reducen a solo tres de una visión del mundo, una visión negativa sobre sí mismo y una visión negativa sobre los demás. Y decíamos entonces que estas creencias irracionales, esas exigencias eran absolutistas, eran unas necesidades que para el paciente eran vistas como absolutos, que eran creídas por el paciente, aunque eran completamente disfuncionales. Y la pregunta que nos hicieron entonces ya finalizando la clase, que me pareció una pregunta muy buena, eh, era bueno, si digamos que en el caso tal que las creencias irracionales en el paciente sean ciertas, ¿qué se hace? Entonces yo les decía, lo primero es aceptar la realidad, ¿cierto? Sin resignarse, pero también es distinguir entre la realidad y la catastrofización. Puede que esa creencia sí tenga algo de verdad, como les mencionaba ayer, pero el problema está en cómo se magnifica o más bien cómo se va a interpretar las diferentes situaciones en el día a día cotidiano, que también le relataba que algo indispensable para tener en cuenta en lo que es la terapia cognitivo-conductual, sea el modelo que sea, es que nunca son los hechos en sí mismos los que generan el malestar en la persona, sino más bien la persona o la interpretación de ella sobre los hechos que tiene. Mencionábamos entonces que para Ellis cualquier perturbación emocional iba a estar ya relacionada también con esa probabilidad de que tenga esas creencias irracionales. Entonces, que ese objetivo de la terapia era detectar, era cambiar esas inferencias erróneas como las creencias que eran dogmáticas, que eran absolutistas, que las originaban. Y que por eso es tan importante entender también este modelo de Ellis, ya que aunque no fueron elaborados al mismo nivel o al mismo tiempo, se relacionan mucho con esas distorsiones cognitivas de Beck. Es decir, esas actitudes de exigencia y esas actitudes también de una necesidad perturbadora van a facilitar en los pacientes unas distorsiones cognitivas que es, por ejemplo, un pensamiento dicotómico. Yo se los voy a explicar más a fondo.
una abstracción selectiva, una visión catastrófica, los deberías. Desde ese modelo cognitivo de Beck, desde la terapia cognitiva, nosotros tenemos varios aspectos a tener en cuenta. Lo primero son las distorsiones cognitivas. Lo segundo son esos tres mecanismos que para Beck eran los responsables de la depresión. Esas distorsiones cognitivas entonces son varias, ya las vamos a explicar, y que también tenemos una aplicación en diferentes campos, no solamente en el aspecto cognitivo. De hecho, Beck también nos propone unas creencias que son centrales o nucleares y unas creencias que son periféricas eh, desde lo que nosotros pues estamos vinculados con nuestra cotidianidad. Vamos a entonces, así como hicimos el día de ayer, a iniciar con una pequeña introducción sobre lo que es la terapia cognitiva de Beck, que de hecho es una terapia o es un modelo de terapia bastante aclamado hoy en día. Vimos entonces un poco a Beck, él era Beck, es un video que les voy a compartir, es un video que la verdad me parece una joya, eh, porque es el propio Aaron Beck, eh, pues mostrando realmente su terapia. Y más adelante les voy a mostrar también otro video de él mismo haciendo una reestructuración cognitiva. Este es un video que casi no tenemos videos del propio autor de una terapia, de un modelo terapéutico o incluso una técnica aplicándolo él mismo. Entonces ahí tendríamos a Aaron Beck con esa terapia cognitiva. Ya les voy a volver a compartir la pantalla para que iniciemos un poco sobre la terapia. Entonces, ya teniendo esa introducción, recuerden que les compartí el enlace del video aquí al chat. El que les compartí fue este que acabamos de ver. Vamos a, también un segundo les comparto nuevamente la pantalla que me sale un aviso. Me confirman por favor si ven la pantalla, la diapositiva. Sí, listo, perfecto. Entonces, veamos un poco de la terapia cognitivo de Beck. Beck nos propone entonces que el sufrimiento del ser humano, la tristeza del ser humano, se da más bien por una interpretación o una valoración subjetiva. Miren que va muy enfocado a la misma línea de Albert Ellis que veíamos ayer, al modelo de Ellis, donde es lo subjetivo. Y que nosotros tenemos unas interpretaciones que pueden ser interpretaciones erróneas, erradas de la situación en particular. Beck nos dice que cuando nosotros estamos en cualquier situación, en una situación A o B, nosotros antes incluso de emitir una respuesta, de emitir un comportamiento, ya nosotros estamos percibiendo, clasificando, interpretando y evaluando la situación en la que estamos. Ya la estamos dotando de significado y ese significado va a partir de qué? Va a partir de nuestros supuestos previos, de nuestros esquemas cognitivos. Beck nos dice que esas
percepciones erradas, esa interpretación errada de, de la situación en particular, van a ser esas distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas para B? Son errores en esos procesamientos cognitivos. Miren que acá hablamos mucho del proceso cognitivo. Una manera anómala, una manera errada de interpretar las situaciones. Esas distorsiones cognitivas se van formando a lo largo de que nosotros nos vamos desarrollando como seres humanos, que vamos conformando esos pensamientos automáticos, que son pensamientos negativos por lo general, que provocan emociones y que producen pues unas conductas que son inadecuadas. Esta terapia cognitiva de Beck fue desarrollada entonces por él mismo, él ya explicó en el video que les compartí. De hecho, entonces, en esa década de los 60 hubo un enfoque muy desde la premisa que nuestros pensamientos van a influir en nuestras emociones y por ende en nuestro comportamiento. Muy parecido a lo que veíamos ayer, de hecho, con Beck. El objetivo entonces con Ellis, el objetivo de Beck era identificar, pero no solamente identificar, no se trata solo de identificar, sino también modificar esos pensamientos automáticos que son vistos como negativos, desde esas creencias disfuncionales, los esquemas cognitivos que son para el paciente desadaptativos que van a contribuir a un trastorno de la depresión y la ansiedad. De hecho, el modelo de Beck se basa muchísimo en lo que es la triada de la depresión. Mencionaba entonces que nosotros tenemos una visión, una triada cognitiva, que así la denominó, que son esos pensamientos automáticos negativos que según Beck, según el modelo de Beck, igual hay muchos modelos explicativos para la depresión, el modelo más biológico, el modelo más cognitivo, que es más con Beck, y otros modelos. Pero centrémonos en el modelo de Beck. Tiene entonces una triada de sí mismo, una visión negativa de sí mismo, una visión negativa del mundo y una visión negativa sobre nuestro futuro. ¿Cómo sería una visión negativa en la depresión de nosotros mismos? Las personas que tienen depresión suelen considerarse deficientes o suelen considerarse inútiles o a veces creen que están, y esto lo digo pues porque una vez y siempre y me acuerdo mucho de una paciente que tuve que me decía, es que yo soy desconfigurada, no sé qué pasa conmigo, pero soy desconfigurada. Entonces es una visión negativa sobre sí mismo, una visión que se va a relacionar con esto que les mencionaba, con estas distorsiones a nivel cognitivo, que son procesamientos anómalos de la información. Entonces, que tenemos una triada también donde está una visión negativa del mundo, donde las personas con depresión se van a sentir derrotados, se van a sentir entonces socialmente eh, poco aceptados y que no están a la altura de las exigencias del mundo como tal, que algo les falta y que no tienen la capacidad suficiente las personas con depresión, es el modelo de Beck, para salir a flote de sus dificultades o para superar esas barreras que el mundo les coloca. Pero también una visión negativa sobre el futuro. La persona que tiene depresión piensa que esa situación siempre va a ser igual, que nunca va a poder cambiar y que así lo va a perseguir la tristeza para toda su vida. Entonces, esa es una triada clásica que de hecho em, Beck nos propone un informe, un autoinforme sobre cómo es la depresión, basado en esto, en las distorsiones cognitivas, en esa parte del modelo de la triada. Nosotros tenemos entonces en la depresión unos autoesquemas negativos, no solo en la depresión en general, y que también están en la ansiedad, y también hay un error en la lógica, que es un procesamiento de la información alterado, anómalo. Resulta que en esta triada cognitiva que les estoy mencionando son tres formas de pensamiento negativo para los pacientes, donde pues sí es importante porque es impotente, la persona se siente crítica y que son típicas en las personas con depresión esta triada, de hecho aparecen las tres. Es decir, esos pensamientos negativos sobre uno mismo, esos pensamientos sobre el futuro y sobre el propio mundo. Ellos dicen, de pronto el mundo me pone muchos obstáculos, entonces lo que les mencionaba ayer, que es como ver la pared blanca, pero centrarme en el punto o en la mancha que hay en la pared. Entonces, estos pensamientos van a ser
automáticos. La persona no es que quiera sentirse así, nadie quiere sentirse triste, nadie quiere tener una visión del mundo negativa ni una visión sobre el futuro pobre, sino que esos pensamientos automáticos que, como ya les mencioné, son autoesquemas negativos, son pues errores en el procesamiento de la información, los lleva a sentirse así, porque ocurren espontáneamente. Nosotros no controlamos esos pensamientos automáticos, los pensamientos automáticos, el mismo nombre lo dice, aparecen súbitamente. Y la persona lo cree como cierto, lo cree como verdadero. Entonces, a medida que estos tres componentes, esta triada clásica de la depresión de Beck, van a interactuar, van a interferir en el procesamiento cognitivo normal, lo que va a provocar al fin y al cabo, pues en el paciente unas deficiencias en esa percepción, en esa memoria, en la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana, porque entonces si yo tengo una visión negativa sobre el mundo, ¿cómo voy a resolver una problemática? La voy a ver todo, pues lo voy a ver todo claro oscuro. Entonces la persona se obsesiona con esos pensamientos negativos y es allí donde va a estar continuamente en esa triada clásica. Luego tenemos las distorsiones cognitivas. Esta imagen es muy especial porque una vez con un paciente me decía, yo no sé cómo poner en palabras mi depresión, pero sí lo puedo poner en una imagen. Y me compartió esta imagen. Es decir, así es como una persona puede ver la depresión. Muchas personas ven la depresión de maneras muy diferentes, pero pues pongo esta imagen también como en honor al paciente. Entonces Beck identificaba que en esa triada o que nosotros como seres humanos tenemos unos procesos de pensamiento que son ilógicos, que no son racionales. No sé si ustedes recuerdan ayer o si estuvieron en la clase presente, sino y la vieron en diferido, lo que eran esas creencias irracionales de Ellis. Se relacionan mucho con esos procesos de pensamiento automático, porque también son distorsiones de la realidad. Entonces, que esos patrones de pensamiento que son ilógicos son contraproducentes para el paciente, no le generan una buena calidad de vida y van a desembocar en qué? En ansiedad, en depresión, si no se trabajan adecuadamente. Vamos a ver entonces cada una de las distorsiones cognitivas. Antes de iniciar con pues con estas distorsiones cognitivas, me gustaría de pronto explicar un poco más sobre lo que es Beck, para que lo podamos entender más a cabalidad. Resulta que Beck tiene unos principios, que son unos principios de esa terapia cognitivo-conductual, del modelo de Beck. Es un modelo igual cognitivo, es decir, esa interpretación que hacemos de los eventos va a influir sobre nuestras emociones, sobre nuestros comportamientos, más que los eventos en sí, y que son pensamientos súbitos, automáticos, son ideas espontáneas que nos llegan a la cabeza y que están, y bueno, de hecho son muy rápidas y que rápidamente se pueden ir también, pero que nos generan unas distorsiones cognitivas, que son esos patrones de pensamiento erróneo, que son esos que ya les voy a explicar, como la sobregeneralización, el pensamiento dicotómico, pues que es todo o nada, la catastrofización. Em, Acá está viendo algunos comentarios, por acá, tal cual, padezco las dos. ¿Cuáles dos, Marisol? ¿Cuáles dos? Igual. Sé que, y también con las creencias irracionales que vimos ayer, sé que muchos nos podemos sentir identificados con bastantes, porque de hecho, pues la mayoría, por no decir que todas las personas, tenemos unas creencias irracionales que nos lo propone Ellis y también unas distorsiones a nivel cognitivo. Ah, bueno, la depresión y la ansiedad generalizada. Veamos entonces distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Como ya les mencioné, son procesos de información que son anómalos. Nosotros en la información que entra a nuestro cerebro siempre vamos a tener un componente neuropsicológico, ¿cierto? Memoria, atención, procesamiento de la información,
almacenamiento en esa parte de la memoria, entonces todo se va a relacionar, es más de corte cognitivo, pero que esa parte cognitiva nos lleva a una emoción y un comportamiento, como ya hemos visto en la mayoría de los casos de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Esas distorsiones cognitivas, que ya les voy a pasar a la otra diapositiva donde están las siguientes, son patrones de pensamiento completamente irracional que pueden influir, de hecho no pueden, no, influyen negativamente en nuestras emociones, en nuestros comportamientos. Son interpretaciones de la realidad, que estas interpretaciones de la realidad lo que hacen es generarnos o depresión o nos generan ansiedad o incluso hambre. Eh, Incluso también en la toma de decisiones. Veamos entonces la primera. En la primera nosotros tenemos pues una inferencia arbitraria. ¿Qué es la inferencia arbitraria? Bueno, no, empecemos por esa parte más bien del pensamiento todo o nada, pensamiento dicotómico. ¿Qué es el pensamiento dicotómico? Entonces es un pensamiento polarizado, un pensamiento de todo o un pensamiento de nada, eh, donde lo que hace es que el paciente literalmente ve las cosas en extremos, sin términos medios. Si no soy perfecto, soy un fracaso. Que de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de ayer, el paciente Sebastián, que pues él tenía muchas ideas irracionales, como lo veíamos en Ellis, pero desde Beck también. Unas distorsiones cognitivas, un pensamiento todo o nada, un pensamiento sumamente polarizado, un pensamiento dicotómico. Eh, de hecho, él veía las cosas que debían ser perfectas, sino él se llamaba a sí mismo como un fracasado. Una sobregeneralización o una generalización que es excesiva. ¿Qué quiere decir esa generalización excesiva? Es sacar esas conclusiones que son negativas sobre una base de un evento insignificante. Sacar conclusiones generales basadas en un solo evento negativo. Un ejemplo, siempre me pasan cosas malas. Es que yo siempre soy la culpable de todo. Es que siempre voy a tener unas relaciones de amistad malas. Otra, que de hecho son algo que pues se me ha quedado en la memoria de los pacientes. Mm, Siempre encuentro parejas infieles. Siempre me va mal en los trabajos. Es decir, ha pasado una vez o ha pasado dos veces, pero entonces ya siempre es que le va a pasar cosas malas. Otro es el filtro mental, o que también se llama una abstracción selectiva, que es esta de acá, la segunda. ¿Qué es esa abstracción selectiva? Es, pues, o ese filtro mental, es fijarse solo en los aspectos negativos de una situación, pero ignorar los demás. Por ejemplo, que acá les coloco. Te sientes responsable de que tu equipo de fútbol pierda un partido, aunque solo seas uno de los jugadores del campo. Es decir, todos son un equipo, todos tienen responsabilidad, obviamente, en el partido, pero no es su responsabilidad haber perdido. Entonces, bueno, y esta que les expliqué, la generalización excesiva, es la siguiente. Por ejemplo, obtener una mala nota una sola vez o una nota sobresaliente cuando yo siempre obtengo una buena nota. Entonces, que por eso ya tú te vas a considerar una persona que es estúpida. Entonces, eso es una sobregeneralización o una generalización excesiva. Luego el filtro mental, la abstracción selectiva. Entonces, me felicitaron en el trabajo, pero mi jefe hizo una crítica, así que seguro lo hice mal. Miren que es pues de algo, de un solo aspecto, ignorar los demás aspectos positivos. Otro que tenemos es descalificar lo positivo, una minimización. ¿Cómo es la minimización? Es poner muy reducidos los logros o esos aspectos positivos que pasan en mi día a día cotidiano. Un ejemplo, saqué una buena nota, pero solamente fue suerte. No, no fue suerte. Sacaste buena nota porque estudiaste, entonces me estás minimizando tus comportamientos. Es una subestimación de la importancia de un evento que para ti es relevante. Otro ejemplo.
Los maestros, bueno, es el mismo que les mencioné, los maestros lo elogian por un excelente trabajo, pero la persona lo ve como algo muy trivial. Otra distorsión cognitiva es una lectura de la mente. Me voy a saltar a esto, aunque acá pues los pongo con nombres diferentes, pero es la misma parte. Entonces, lectura de la mente. Es suponer que los otros piensan sin pruebas, que de hecho ayer les mostraba el ejemplo. Yo les decía, eh, yo no puedo pretender caerle bien a todo el mundo, pero yo no puedo también pretender leer la mente a una persona suponiendo que de pronto yo le caigo mal. Entonces, una lectura de la mente es eso, suponer lo que otra persona piensa sin pruebas. Un ejemplo, seguro piensan que soy aburrido, seguro piensan que soy, no sé, tonto. Un ejemplo. Tenemos otro que es adivinación del futuro. Una adivinación del futuro en qué va. En querer, de hecho la misma distorsión cognitiva no lo dice, es predecir algo malo, que algo malo va a pasar sin evidencia. Se relaciona mucho con esa catastrofización. Pero la lectura, perdón, la adivinación del futuro es, voy a fracasar en esa presentación, me va a ir súper mal. Si voy al viaje, yo sé que la voy a pasar súper mal. Yo no tengo pruebas de que algo va a pasar. Yo no tengo cómo saber si me va a ir mal o si me va a ir bien, a no ser claramente que yo tenga unas pruebas sólidas. Diferente si un paciente me dice, como yo sé que me va a ir muy mal en la presentación o en el examen que tengo mañana, eh, porque no estudié. Entonces, A lleva a B y B lleva a C. Entonces, no estudió. Ahí no vemos, por ejemplo, si nos vamos al modelo de Ellis, una creencia irracional, porque es algo basado en lo real, no estudio, entonces lo más probable es que la persona no tenga buenas calificaciones. Entonces es esto, pero si yo estudio, la idea es que me vaya bien, pero muchas personas con esa adivinación del futuro van a pensar, me va a ir súper mal. ¿Y por qué les digo que, que se relaciona mucho con la catastrofización? Porque es exagerar lo negativo y asumir que va a ser un desastre todo. Un ejemplo, si yo cometo un error en mi trabajo, voy a perder en mi trabajo y voy a arruinar mi vida. Entonces, todo es lo peor, todo es lo peor. Entonces, si yo voy ¿cuál era el ejemplo que les estaba diciendo ahora? Si yo voy al paseo, me voy a quemar la piel, me voy a insolar, como se dice coloquialmente, cualquier cosa mala va a pasar. Y tenemos también un razonamiento emocional. Acá no pongo todas las distorsiones cognitivas, que de hecho más adelante se proponen otras, pero también es un razonamiento emocional, creer que algo es verdad solo porque tú lo sientes como verdad. Me siento inútil, entonces yo debo ser un inútil. Me siento, miren la frase, me siento inútil. Entonces, yo debo ser un inútil. Es decir, yo estoy diciendo que lo soy, pero solo porque lo siento. Es un razonamiento emocional, poner una emoción en una razón. Los deberías o una autoexigencia que es rígida, que es esta que les coloco acá. ¿Qué son los deberías? Es mantener esas reglas rígidas y exigentes sobre cómo y cuáles deberían ser las cosas, cómo deberían ser las situaciones. Entonces, es una autoexigencia rígida, muy ortodoxa, porque es imponer reglas que son inflexibles. Por ejemplo, em, debería ser más productivo. Si no lo soy, soy un fracaso. Debería ser más puntual. Si no lo soy, entonces soy muy mala persona y soy un irrespetuoso. Entonces, son deberías, son autoexigencias que son muy rígidas. Luego tenemos las etiquetas o el etiquetado o las etiquetas globales. El etiquetado de etiquetas globales, definir a una persona incluyendo a uno mismo por un error o por un rasgo negativo. Un ejemplo, eh, pues sí, que acá pongo, sin tener en cuenta los matices. Acá cabe perfectamente el ejemplo que también les estaba diciendo en la noche de ayer, que yo les decía. Yo soy puntual, entonces todos deberían ser puntuales. Estoy partiendo de mí, pues de una etiqueta mía, pero entonces ya creo que todo el mundo debería ser exactamente igual.
O si una persona llega tarde una sola vez en su vida, entonces ya es una persona incumplida. Y de hecho nosotros todo el tiempo estamos etiquetando por una acción que comete una persona. Supongamos que una persona llega, no la conocemos, y llega y está nueva en el trabajo. Y esa persona en un momento de pronto tuvo un mal día y tuvo un mal comportamiento y nos insultó o nos habló mal. Ya la estoy etiquetando, ya le estoy dando un valor, aunque solo fue esa vez. Y también tenemos una que es la personalización. Entonces, es atribuirse a uno mismo esta responsabilidad, pues también se llama personalización o culpabilidad. Es atribuirse a uno mismo la responsabilidad de las cosas, de los acontecimientos, ignorar otros factores que también contribuyen a la aparición de un factor. Es decir, culparse por cosas fuera de su control, de nuestro control. Por ejemplo, mi amigo está de mal humor, seguro hice algo mal. O el profesor está de mal humor, seguramente yo soy el culpable. De hecho, tiene que ver también mucho con la personalización. Esta y esta se relacionan bastante. De hecho, pues como les mencioné, estas distorsiones cognitivas son muy relacionadas, incluso también con las creencias irracionales. Atribuirse uno mismo sentimientos negativos de los demás. El profesor se ve muy enojado cuando entra en la habitación, por lo que debe estar enojado contigo. No hay una conexión. Bueno, Marta nos pregunta, ¿y el pensamiento catastrófico dónde los podemos ubicar? ¿A qué te refieres? ¿Con un ejemplo de pensamiento catastrófico o dónde los podemos ubicar relacionado a qué? Y por acá me hacen otra pregunta que es la siguiente. ¿Con qué frecuencia con qué frecuencia se debe presentar alguna distorsión para diagnosticar que tiene dicha distorsión o con solo que presente un episodio ya eso basta? Bueno, por lo que entiendo de la pregunta es como cómo saber si una persona tiene una distorsión cognitiva o qué, pues como tal no es un diagnóstico, ¿cierto? Todos tenemos distorsiones cognitivas por muchos hechos de nuestra vida. La idea es tomarlos, entonces depende también del tipo de distorsión y en el contexto en que se va a evaluar. Siempre es el contexto importante en términos generales que tenemos, pues en psicología cognitiva, en terapia cognitivo-conductual, para considerar que alguien tiene una distorsión cognitiva, como eso, pues como el pensamiento dicotómico, como la catastrofización y los otros que les acabo de explicar, no basta con que ocurra una sola vez. Debe ser un patrón recurrente, debe ser un patrón significativo que pues afecte a la persona, que afecte su estado emocional, un comportamiento, una toma de decisiones. Entonces, importante mencionar esta característica y como diagnóstico clínico, pues no hay ningún diagnóstico formal en el DSM-5 que nos diga, sí, es que las distorsiones cognitivas son un diagnóstico, no, no existe como diagnóstico de distorsiones cognitivas, pero pues es basándonos pues como en episodios, digamos así, de distorsiones que causan deterioro funcional. Entonces, digamos, esas distorsiones cognitivas nos llevan a un diagnóstico de depresión o ansiedad cuando son persistentes, recurrentes, porque imagínense, todo el tiempo nosotros pensando que una persona eh, es culpable de las cosas. Voy a tomar este ejemplo, aunque con cualquiera se puede. Yo teniendo una minimización de todo, imagínense, subestimando todos los logros, nunca me voy a sentir satisfecho o una culpabilidad. Si yo todo el tiempo me estoy atribuyendo una responsabilidad ajena, me voy a sentir mal todo el tiempo, me voy a sentir ansioso, incluso me va a llevar o me va a contribuir a la depresión. Entonces, como tal, no es un diagnóstico, porque no aparece DSM, pero sí nos lleva a un diagnóstico con el tiempo, cuando es de alta persistencia. Y que, como les menciono, desde la terapia cognitivo-conductual, ya
ese patrón recurrente y significativo nos permite considerar que alguien tiene una distorsión cognitiva que afecta todo su potencial, afecta toda la calidad de vida de una persona y es importante tenerlo presente. Si ven un recuadro negro en la pantalla es porque tengo abierto el chat leyendo las preguntas que tengan sobre este tema. Bueno, eh, ¿qué tipo de distorsiones cognitivas, qué tipo de distorsiones cognitivas nos indican que el paciente tiene una percepción distorsionada de la realidad? Esto nos lo pregunta Nancy. Entonces, esta pregunta que nos hace Nancy igual también es muy importante, también es importantísimo esa parte de con qué frecuencia podemos analizar una distorsión, pero si un paciente pues presenta distorsiones cognitivas de manera ya frecuente, de manera muy intensa, hasta el punto incluso de afectar su percepción de la realidad, podríamos estar ante una pues distorsión, ¿cierto? De la realidad. Algunas de las más significativas son esas distorsiones que alteran la percepción, un pensamiento dicotómico todo o nada, si no soy perfecto, soy un completo fracaso que les mencionaba ahora, entonces puede generar una visión rígida de esa realidad donde no se permiten matices, no hay un matiz, todo es o claro o oscuro. La abstracción selectiva o el filtrar, solo enfocarnos en lo negativo y descartar el resto, que puede ser bueno. Entonces, ¿cómo pues puede distorsionar esa percepción en eventos y generar sesgos negativos que son constantes? Cuando de pronto es preocupante, si la persona no es consciente de su distorsión, que es una falta de insight, si la distorsión es persistente y generalizada, no solo que es algo ocasional, y se afecta si realmente la calidad de vida, las actividades de la vida cotidiana, las relaciones, incluso para muchos pacientes afecta el funcionamiento cerebral. Por acá nos preguntan, Lady, nos pregunta, en un paciente con ideas irracionales, lo volví a colocar porque me toca ampliar el recuadro del chat. Si vuelvo a colocar allí las preguntas que me hacen es porque me toca ampliarlo demasiado. Entonces nos pregunta, si un paciente con ideas irracionales o distorsiones cognitivas debidos a un trauma vivido es ideal trabajar solo con esta terapia. Entonces, ya saben, yo volví a colocar la pregunta importante tener en cuenta porque es la única que puedo ampliar y soy muy ciega. Entonces, bueno, esto no lo hace Katie. Entonces, a ver, esto depende mucho, ¿sí? Desde el tipo de distorsión que el paciente tenga, desde el contexto en que se puede evaluar, pero pues lo primero es que sí, desde psicología cognitiva también pues de hecho, como les menciono, es una de las mayores herramientas que tenemos desde la parte clínica terapéutica, pero que también debemos comprender que en algunos pacientes no solamente es suficiente por sí sola. Por ejemplo, si el trauma no afecta al pensamiento, sino que también afecta a la emoción y afecta a nivel corporal, pues esa distorsión cognitiva no solamente va a estar relacionada con el concepto de emoción, sino ya también que lo lleve de pronto a algo fisiológico más profundo, consultar con un psiquiatra. Entonces, por ejemplo, una persona con TEP, con trastorno de estrés postraumático, no solo piensa, el mundo es peligroso, sino que ya es un sistema nervioso que mantiene alerta constante, entonces ya depende también de qué otro, pues de qué otro enfoque. O por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de una terapia que es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, pues que trabaja más con un procesamiento de la memoria
pues como traumática, que la sigla es EMDR. Ayuda entonces a reducir esa carga emocional que está asociado a un factor psicofisiológico del trauma, una distorsión cognitiva también, una terapia de exposición prolongada, que igual también están dentro de las terapias cognitivo-conductuales. Entonces, cuando la TCC es suficiente, si el trauma no es severo ni crónico, no es más allá. Pero si el paciente no duerme, que ya sería un síntoma fisiológico, si el paciente entonces tiene mala capacidad de regulación, pero profunda, y si las personas, por ejemplo, con trauma, desafía de pronto pues esos pensamientos, hay una activación emocional extrema y lo lleva de pronto a querer tener un suicidio. Voy a volver a copiar esta pregunta de Sergio, recuerden que es porque yo la amplío, la única que me deja ampliar es la mía, no sé por qué. Estas terapias resultan, estas, esta terapia cognitivo-conductual resulta para aplicarlas al consumo de cocaína, sí, de cualquier sustancia psicoactiva. Es decir, si la terapia cognitivo-conductual funciona, es una de las terapias de hecho que más son efectivas para tratar esa adicción a la cocaína, pero en la mayoría de los casos es más efectiva cuando se combina con otras intervenciones. Primero, bueno, y que debemos tener en cuenta que la terapia cognitivo-conductual en los pacientes cocainómanos ayuda a esas distorsiones cognitivas, que de hecho en ellos hay bastantes, a esa modificación de pensamientos, una reestructuración cognitiva de la adicción. Por ejemplo, un pensamiento que tienen los pacientes, no solamente cocainómanos, sino los pacientes en general que tienen cualquier adicción, cualquiera que sea, no solo de sustancias psicoactivas, porque no solo podemos vincular lo que son las sustancias psicoactivas pues a la cocaína o a la heroína o a las benzodiazepinas o a las tachas. Bueno, hay muchos tipos de adicciones, muchos. Entonces, ¿qué se hace? Primero, una reestructuración cognitiva. ¿Qué pasa? Un paciente te puede decir a ti, solo una vez, solo la última vez que yo consumo y nunca más vuelvo a consumir, esta es mi última vez, pero así llevo un mes. Entonces, solo una vez y no me va a hacer daño. Hay que reestructurar ese pensamiento. Cada consumo refuerza mi adicción, ¿sí? Ese es el pensamiento que nosotros queremos cambiar. Igual esto yo sé que lo vamos a entender más en la técnica. Otra distorsión, otro pensamiento distorsionado o creencia irracional. La cocaína me hace más sociable o con el alcohol soy más sociable. Es que sin alcohol yo no disfruto la fiesta. Entonces, ¿qué es la reestructuración que se puede hacer ahí con este paciente? A largo plazo me aísla la cocaína, a largo plazo me aísla el alcohol porque no soy yo en las relaciones sociales, no soy yo el que está interactuando, algo más racional. También ese manejo de los estímulos, pues, y la prevención de recaídas. En los pacientes con consumo, algo que tenemos que saber mucho como terapeutas es que hay que manejar la frustración como terapeutas, porque en las adicciones hay mucha recaída, bastante, porque también depende mucho del trabajo del paciente. Y sabemos que no es que no sea voluntad del paciente, no es que, ay, sí, yo quiero cambiar porque quiero cambiar, no es que ya hay un sistema nervioso que pide el, el consumo. Entonces, exacto. Wilson dice, yo creo que me voy a tener que poner las gafas, estoy súper ciega, yo me voy a acercar al computador. Wilson dice, yo puedo dejar de consumir cuando... Exactamente. Entonces, eso es una distorsión, ¿cierto? Porque yo no controlo la adicción. Es decir, el mismo cuerpo es quien solicita, por ejemplo, en el caso de la nicotina, los pacientes, por ejemplo, fumadores. Entonces, eh, el primero es manejo de estímulos y prevención de recaídas, como les mencionaba. Es decir, se deben identificar esas situaciones de alto riesgo y se deben desarrollar esas estrategias también para evitar esas recaídas que son bastante y poderlos afrontar. Y también desarrollo de habilidades de afrontamiento, técnicas para manejar el estrés, porque hay mucho estrés
en las personas que fueron exadictos o que son todavía adictos y están en un proceso de desintoxicación con el mindfulness, con la relajación, con la reestructuración cognitiva, como les menciono, y también unos reforzadores de modificación de conducta. Bueno, y relacionando también con la pregunta de ahora, como en qué caso la terapia cognitivo-conductual queda como corta o queda como limitada, es cuando en este caso de la adicción a la cocaína, el tratamiento siempre va a ser multidisciplinario, siempre, siempre. Manejo médico, manejo psiquiátrico, sobre todo en esos casos graves donde puede haber abstinencia que requieren ese tratamiento más eh, farmacológico. Ujú. Sí, en ese autoesquema y autoestima que tiene. ¿Cómo, cómo se maneja la frustración con la reestructuración cognitiva? Eso nos lo pregunta Sandra. Entonces, el manejo de la reestructuración con la reestructuración cognitiva, ya para video, es que primero implica comprender, ¿cierto? Cuando nos frustramos, implica identificar y implica modificar esos pensamientos que generan esa respuesta emocional y se debe trabajar de hecho en varios pasos. E igual esto lo vamos a trabajar en la reestructuración cognitiva, que es una técnica, pero se los voy a mencionar. Primero es identificar el pensamiento. Esa es una primera parte para la reestructuración cognitiva. Entonces, cuando una persona se frustra, suele haber unas expectativas que son muy rígidas detrás. Por ejemplo, las cosas deberían salir tal y como yo quiero. Miren que ahí hay un pensamiento rígido. Yo me frustro porque yo quiero que las cosas salgan como yo lo espero, como yo lo necesito, como yo lo deseo. Entonces, no siempre las cosas van a salir como que yo quiero, sino pues todo sería un desastre. Entonces, primero es identificar ese pensamiento, que en este caso, les voy a dar un ejemplo, el caso es, necesito que las cosas tal y como yo quiero, si no, todo va a ser un desastre. Y luego es cuestionar la validez del pensamiento. Se usa ese diálogo socrático en la reestructuración cognitiva. ¿Para qué? Para analizar si ese pensamiento es racional o exagerado. Recordemos que igual eso también se relaciona mucho con esas creencias irracionales de Albert Ellis. Si es racional, si es válido o si estoy exagerando. Por ejemplo, en este caso puntual de una autoexigencia, siempre deben salir las cosas como quiero, como pregunta. Entonces, siempre deben salir las cosas como yo quiero. Una autopregunta, un auto, digámoslo así, un autocuestionamiento socrático, aunque eso siempre lo hace el terapeuta. ¿Es realmente un desastre o solo es un inconveniente que pasó? ¿O solo fue un error aislado? Y también, ¿qué evidencia tengo yo de que esto es tan terrible como yo me lo estoy imaginando? Después de ese cuestionamiento, vamos a generar una interpretación más realista. La meta es que la meta es reformular ese pensamiento para que sea más flexible, para que sea obviamente racional, adaptativo. Entonces, el pensamiento racional que yo tenía es, no soporto que las cosas no me salgan como quiero, todo me sale mal. La reestructuración, ¿cuál sería? O el cambio de pensamiento es, no me gusta lo que hice, pero puedo manejarlo y adaptarlo y volverlo a hacer de la manera que de pronto pueda ser funcional. Entonces, con una situación cotidiana es en un adolescente, que de hecho pasó, un paciente llegó y había reprobado un examen, pues un examen de hecho de ingreso para la universidad. Entonces reprobó el examen, pues perdió el examen. Entonces, ¿cuál era el pensamiento inicial de ese paciente? Soy un fracasado, nunca voy a lograr nada, nunca me voy a graduar, nunca voy a tener una carrera universitaria. Ese fue el pensamiento inicial, ¿cierto? Soy un fracaso. Miren esto, soy un fracaso, nunca voy a lograr nada. ¿Cuál es la pregunta de reestructuración que se hizo? Pues igual que un paciente de hace rato, pero es la pregunta socrática o ese método socrático es ¿cuál? Reprobar un examen define tu capacidad
para, para siempre, o reprobar un examen define tu capacidad intelectual o tu capacidad como persona. ¿Y cuál fue el pensamiento alternativo del paciente? No me fue bien. Yo sé que no me fue bien a pesar de que yo estudié, pero yo realmente sé que quizás no estudié lo que debía estudiar, pero puedo mejorar si el día anterior, porque de hecho el paciente el día anterior antes de presentar el examen de admisión había trasnochado, había tomado. Entonces ahí es donde está el pensamiento racional. Entonces, ¿qué dijo? Ah, bueno, si yo estudio diferente, puedo ganarlo mucho mejor. Entonces siempre es introducir esos pensamientos más funcionales, más flexibles, reemplazar esos deberías por un preferiría, y una práctica de pronto mucho más enfocada a las soluciones. Yo creo que me extendí en esa explicación, pero creo que son preguntas que también nos muestran cómo se puede hacer esa reestructuración cognitiva en varios tipos de pacientes. Ahora sí, vamos a ver el video que les tenía. Entonces, ¿en qué aspectos o en qué áreas se puede tener pues lo que es las distorsiones cognitivas? Entonces, primero, una aplicación en la depresión, que es importante tenerlo presente, es decir, según Beck, como ya sabemos, la triada cognitiva, entonces las personas con depresión van a ver una alteración en su procesamiento de información de sí mismos, de los demás, del mundo. Y tenemos entonces lo siguiente. Las personas deprimidas, según lo que nos propone Beck, adquieren un esquema negativo del mundo desde esa configuración en la infancia y la adolescencia. Recuerden que igual eso es un modelo de Beck. Hay otros modelos que nos proponen otras cosas u otras visiones diferentes de la depresión. Entonces, las personas con depresión pueden adquirir estos esquemas a través de una pérdida que va a ser entonces en general, o de uno de nuestros padres, o el rechazo de algunos compañeros de bullying, la intimidación, la crítica de un adulto significativo como un papá o un maestro, y que esto entonces genera pues una actitud depresiva en las personas, que cuando ya una persona con depresión está frente a un esquema que le recuerda o un esquema que se encuentra en la situación muy similar, muy parecida a la primera condición original de ese esquema aprendido, pues ahí es donde se retorna nuevamente a ese esquema cognitivo de la persona y se activa. Entonces, esta triada negativa de Beck nos sostiene que las personas deprimidas tienen pensamientos negativos sobre sí mismas, sobre sus experiencias, sobre el mundo en el que están o incluso sobre el futuro. Por ejemplo, una persona deprimida podría pensar, no conseguí el trabajo porque soy pésimo en las entrevistas. Podría añadir, a los entrevistadores nunca les gusto, nadie me querrá para contratar. Miren que allí, en esa frase que mencioné, está una triada. No conseguí el trabajo porque soy pésimo en las entrevistas. Primero, una visión negativa sobre sí mismo. Los entrevistadores nunca me quieren. Una visión negativa sobre los demás, sobre el mundo. Y nunca voy a poder tener un trabajo o nunca nadie me va a contratar. Una visión negativa sobre el futuro. Entonces, en la misma situación, en una persona que de pronto no consiguió el empleo, pues, o una persona que no está deprimida, según lo que nos propone entonces Beck, una persona podría pensar, podría decir, bueno, la entrevistadora no me está prestando o no me prestaba mucha atención, tal vez ya tenía una persona ya en mente o tenía alguien más para el trabajo, la próxima voy a tener mayor suerte y podré conseguir el trabajo. Si no es en esta empresa, puede ser en otra. Entonces también Beck empezó a identificar esas distorsiones cognitivas que pueden contribuir de hecho a la depresión. Él nos recopila varias, o específicamente algunas. La inferencia arbitraria, la abstracción selectiva, la minimización, la sobregeneralización y la magnificación. Él decía que estas tres son las que nos refuerzan el pensamiento o el comportamiento negativo, pues la depresión en una persona. Recuerden que como hoy es viernes, los viernes nosotros
salimos a descanso un poco antes porque la clase se termina más temprano, ya que mañana debemos madrugar nuevamente a nuestra clase. Entonces, vamos a ir a nuestro receso y volveremos dentro de unos minutos con más explicación de este modelo. Bueno, espero que hayan descansado mucho, como siempre les digo, el descanso es sumamente fundamental. Creo que es sumamente importante, creo no, de hecho es sumamente importante el proceso de descanso para el buen aprendizaje. Eh, Estábamos hablando antes del receso de lo que son las aplicaciones y los ejemplos de la terapia cognitivo de Beck. Esta fue una investigación, sin embargo, no es el único ejemplo. Por acá les pongo la investigación mientras les voy narrando otras aplicaciones en la terapia cognitiva basada en el modelo de Beck y es el primero en la depresión que les había mencionado, es decir, pues uno de los ejemplos más importantes es que en la depresión nos basamos en esa idea de que hay pensamientos automáticos que son negativos y que van a generar en el paciente unos y mantener de hecho unos trastornos emocionales como la ansiedad y como la depresión. Entonces, en la depresión específicamente que hablábamos antes del descanso, es que se identifican esos pensamientos automáticos, negativos, por ejemplo, soy un fracaso, y que la idea es que se cuestionen como una evidencia, se trabajan esos esquemas subyacentes, por ejemplo, no soy digno de amor, para poderlos modificar. Pero también no solamente en la depresión, sino en esos trastornos de ansiedad, fobias, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo. La idea es poder identificar en los pacientes cuáles son las distorsiones cognitivas y luego ya hacer una reestructuración con esos pensamientos pues que son catastrofistas. Por ejemplo, si hablo en público, se van a reír de mí. Si, si le hablo a las personas, por ejemplo, en la fobia social, van a pensar que soy pues muy aburrido o se van a burlar de mí también. Entonces acá, en esta parte de los trastornos de ansiedad o esa parte más fóbica, la idea es aplicar técnicas no solamente de reestructuración cognitiva, sino también técnicas de modificación conductual, como una exposición gradual, para afrontar esos miedos que los pacientes tienen como miedos irracionales. Y trabajar esa tolerancia a la incertidumbre y una reducción también a esa hiperalerta, hipervigilancia que existe en los pacientes ansiosos. Aunque eh, la terapia cognitiva de Beck no fue diseñada principalmente para lo que es el trastorno de la personalidad. Recuerden que lo que se les estoy explicando es más como un concepto general, no están las diapositivas. Lo que están las diapositivas es algo general de aplicaciones que se han hecho. Yo creo que ya voy a dar esta diapositiva. Eh, otro Otro enfoque clínico que puede tener la terapia cognitivo de Beck es en los trastornos de la personalidad, específicamente en ese trastorno de la personalidad límite. Si bien el TLP, ese trastorno límite de la personalidad, de hecho tiene su propio enfoque terapéutico, su propio modelo, que es la DBT, la terapia dialéctico-conductual, por las siglas en inglés DBT, también con esa reestructuración cognitiva, de hecho, se puede trabajar. Entonces, el TLP, por ejemplo, se modifican esas creencias disfuncionales sobre la percepción que los pacientes tienen de ellos mismos y que tienen sobre los demás. Por ejemplo, si me rechazan, significa que no valgo como persona, que no valgo nada. Entonces, es enseñarle a los pacientes con TLP estrategias de regulación emocional, estrategias de resolución de conflictos con los demás, un manejo también en afrontamiento de emociones, un autoconcepto más estable. Trastornos alimenticios, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastornos por atracones de comida. De hecho, también, aunque no es un trastorno alimentario, la dismorfia corporal, es decir, es identificar esos pensamientos distorsionados sobre la propia imagen corporal. Un ejemplo, si aumento de peso, nadie me va a querer. Si aumento de peso, nadie me querrá.
Entonces se trabajan con los autoesquemas, la autoestima, la autopercepción, y que la idea siempre es que el paciente logre desarrollar esos hábitos alimenticios que son más saludables con unas estrategias de reestructuración cognitiva, pero también de afrontamiento. Mm, en los casos de depresión, por ejemplo, como les menciono, si yo tengo un paciente que me dice, es que soy un fracaso, nada me sale bien, nada hago bien, ¿cuál es la intervención? Que nosotros como terapeutas le ayudemos a buscar una evidencia objetiva, formular pensamientos alternativos, como por ejemplo, he logrado cosas en el pasado y puedo mejorar esto con esfuerzo. O en el caso de ansiedad social, voy a decir algo muy tonto y todos se van a reír de mí, pues es un pensamiento. Entonces la intervención es identificar primero cuáles son las creencias, como les expliqué hace un rato, cuáles son las creencias, desafiarlas con ese método socrático y que se practiquen estrategias de exposición progresiva, que es una técnica cognitiva, perdón, una técnica cognitiva que sería la reestructuración y una técnica conductual. De hecho, esta terapia cognitiva de Beck nos ayuda en varios ámbitos, incluso miren lo que estamos leyendo acá, lo que es la parte de aplicación en el componente académico, pero también en el insomnio por ansiedad. En los pacientes ansiosos, esa rumiación a veces no les permite conciliar adecuadamente el sueño. No es por un trastorno orgánico, sino también pues, por un diagnóstico o por algo secundario a nivel emocional. Entonces, si tengo un paciente con insomnio, por ansiedad, es muy probable que obviamente pues no concilie el sueño, esté rumiando, entonces no puede dormir porque piensa, si duermo o si no descanso bien, entonces mañana será un día desastroso. No duerme porque está rumiando en el futuro. Una ansiedad es ¿qué? La ansiedad es miedo al futuro. Entonces, es eso a lo que nosotros queremos trabajar, a lo que queremos apuntar. Entonces, la intervención es cuestionar ese pensamiento anticipatorio, un pensamiento que igual está muy moldeado por pues por una distorsión cognitiva de catastrofización y que se va a aplicar técnicas también de relajación y de reestructuración cognitiva. Entonces, en general, las aplicaciones de la terapia cognitiva de Beck, eh, la terapia cognitiva de Beck enseña a las personas a cambiar sus pensamientos, a cambiar sus pensamientos negativos, a que sean más realistas, a que sean obviamente pues mucho más funcionales. Por acá me están preguntando que dónde pueden encontrar la parte de las técnicas. Recuerden que eso es el módulo número 2. Perdón, módulo número 3. Estamos en el módulo 2, que de hecho el módulo 2 es larguito, porque es importante entender esto. Y ya luego las técnicas. Vamos a ver entonces un resumen de lo que es la triada cognitiva de Beck. Morning and Damos un poco qué son los esquemas cognitivos. Igual también esto es, continuamos en Beck. Beck, de hecho, es un modelo largo. ¿Qué entendemos por lo que son los esquemas cognitivos? Quiero que entendamos muy bien esto porque la idea es que lo tengamos muy presente para aplicarlo a un caso clínico que vamos a trabajar. Entonces, esos esquemas cognitivos son estructuras que son fundamentales, que nos permiten a nosotros organizar, nos permiten procesar la información que está basada siempre en experiencias previas. Como de pronto más fácil lo podamos entender, es como si nos pusiéramos un filtro, como si cada persona tuviera unas gafas que son únicas para esa persona y es la manera en cómo vemos el mundo, la manera en cómo lo interpretamos, cómo lo entendemos, como a lo largo de los años hemos aprendido a ver el mundo. Es como un filtro, ¿cierto? Son filtros que nos dan, pues que tenemos, que se construyen
a la hora de entender, de comprender el mundo. Entonces, esos esquemas cognitivos funcionan como unos patrones o unos marcos más bien de pensamiento, de comportamiento también, que van a influenciar la forma en cómo nosotros interpretamos, pero también cómo respondemos ante la realidad. ¿Cuáles son unas características centrales e importantes de los pensamientos, perdón, de los esquemas cognitivos? Es que primero son automáticos, se activan sin necesidad de un pensamiento consciente. No es que entonces yo estoy en un parque sentada y veo a una persona que pasa, me mira feo, e inmediatamente yo pienso, le caigo mal. No, o lo forzo, lo fuerzo. No, eso es algo inmediato. Entonces, es también eh, una forma en cómo nosotros pues codificamos, almacenamos y recuperamos la información. De hecho, nuestros recuerdos están basados en esos esquemas cognitivos, en cómo nosotros recordamos una situación. Yo puedo recordar una situación en un momento diferente a como lo recuerda otra persona, así hayamos vivido lo mismo. ¿Por qué? Porque están los esquemas cognitivos, esos filtros, ese filtro en la percepción, en la atención, la memoria y la interpretación que damos a los sucesos. Entonces, esos filtros en cómo percibimos el mundo nos influencian también en la percepción, en la memoria, en la capacidad que tenemos para tomar las decisiones y los esquemas cognitivos pueden ser funcionales o disfuncionales y que siempre se van a partir, pues que se van a formar a partir de experiencias tempranas y que se pueden consolidar con el tiempo. De hecho, hay unos tipos de esquemas cognitivos, unos esquemas que son adaptativos, que nos permiten interpretar la realidad de una manera flexible, de una manera más funcional, pero también tenemos unos esquemas desadaptativos tempranos, aunque como tal estos tipos de esquemas cognitivos no nos lo da Beck, es decir, Beck solamente nos dice, sí, es que existen unos esquemas cognitivos, pero quien, digamos, ya lo amplía, quien ya amplía el concepto de lo que es el esquema adaptativo, desadaptativo, un esquema desadaptativo temprano es Jeffrey Young, que también se lo recomiendo bastante. Él nos dice, bueno, tenemos unos patrones desadaptativos que empiezan desde la infancia. Son patrones rígidos, siguen siendo patrones rígidos de pensamiento, que son negativos sobre uno mismo, sobre los demás, sobre el mundo, sobre la triada que ya hemos venido trabajando y que surgen en la etapa temprana de un ser humano y que van a afectar también la vida adulta. Y que los esquemas adaptativos que son, pues nos permiten interpretar la realidad, nos permiten interpretar el mundo de manera más funcional, y que son flexibles, no son inflexibles como los desadaptativos. Hay muchos ejemplos pues, de esquemas desadaptativos tempranos que recordemos como tal, esos esquemas desadaptativos tempranos no nos lo propone de entrada Beck, nos lo propone ya luego Jeffrey Young en, en la década de los 90. Nos dice, nosotros podemos tener un esquema desadaptativo de abandono, inestabilidad, que es una creencia de que las personas que son significativas para nosotros, en este caso muchas veces el papá o la mamá, no estarán disponibles de manera constante. Otro esquema desadaptativo es la dependencia, donde tenemos una creencia que no podemos funcionar sin la ayuda de los demás y alguien no me permite crecer si yo no tengo otra persona que considero más fuerte que yo, una dependencia, como un sentimiento o sí, una sensación de incompetencia. Hay otro que es una de vergüenza o defectuosidad. Es una creencia de que, recuerden que son distorsiones, es una creencia de que soy defectuoso, soy indigno de amor, y hay otro que es la privación emocional, es una sensación de que las necesidades emocionales nunca van a ser insatisfechas. Entonces, la idea siempre es intervenir también en esos esquemas cognitivos, no solo quedarnos en las distorsiones cognitivas que ya vimos en Beck, sino que desde esa TCC y esa terapia de esquemas de Jung, que de hecho es una propuesta amplia, se trabaja en, primero siempre, identificar y modificar los esquemas emocionales.
Lo segundo es una reestructuración de esos pensamientos negativos y lo tercero es que podamos fomentar en el paciente esas experiencias, pues, o técnicas correctivas para cambiar esas creencias que son muy arraigadas. Y acá, antes de entrar a las creencias, que fue la que les acabé de mencionar, vamos entonces a ver un video sobre lo que son esa parte de los esquemas cognitivos de, de Beck, de Beck y de Jung. Tratamos lo que son las creencias que nos propone Beck. Nos propone unas creencias centrales o creencias nucleares y unas creencias que son eh, periféricas. Beck entonces nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos dos formas de ver el mundo, que pues como les mencionaba, lo que son los esquemas cognitivos también van a influenciar esas creencias. Entonces, ¿qué tenemos? Él nos dice que tenemos unas creencias centrales que son nuestro núcleo, pues es nuestro centro como tal. Eh, bueno, por acá, donde puedo ver dónde está guardado el video. Eh, yo creo que no les envié el link de este, se los voy a enviar del último que les acabé de colocar, pero los videos no quedan guardados. Es decir, yo les envío el enlace por el chat, así como acabo de hacer con este, y ya ustedes pues lo guardan, ya sea, por ejemplo, en un Word, o si están tomando notas en pues en una presentación de PowerPoint o en la toma de notas, pues como del PC, pero lo tienen ahí. Ah, bueno, sí, o también como otra solución que veo acá es que lo copian y lo pegan en el buscador y ya, les queda como guardado en muchos casos y tienen la cuenta de Google abierta. Entonces, son creencias, son nuestro núcleo, son las más profundas, las más arraigadas, las que generalmente se forman en la infancia y que se refuerzan con el tiempo y de hecho se dividen en varias. Eh, pues si es un sentimiento de desamor, si hay no valía, si hay un sentimiento de desamparo. Entonces, esas creencias, no solamente tenemos, por ejemplo, los pensamientos automáticos, sino que también tenemos unas creencias que son periféricas que se derivan de esas creencias centrales, también le llaman creencias intermedias, no son reglas tan absolutas como lo serían las creencias nucleares, porque lo nuclear es difícil de hecho de trabajar. En terapia cognitivo-conductual se centra más en las creencias periféricas, porque las creencias centrales, aunque sí en muchos casos, pues o creencias nucleares se pueden moldear, modificar, no en todos los casos se puede dar. ¿Por qué? Porque son proposiciones absolutistas, son muy duraderas en el tiempo de los pacientes y realmente es un reto a nivel cognitivo modificarla. Con las que sí trabajamos son con esas creencias intermedias que se derivan de esas centrales, esas nucleares, que son más actitudes, más proposiciones, más, perdón, más suposiciones del mundo. Entonces tenemos reglas en esas periféricas. Tenemos entonces reglas, actitudes y suposiciones de las cosas que debemos cambiar si, por ejemplo, son disfuncionales. Una suposición que sería, si muestro mis emociones, me verán o me tomarán por débil. Una regla que sería, si quiero ser aceptado, entonces yo debo complacer siempre a los demás. Y una actitud es terrible equivocarme. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, pues, de esas periféricas. Entonces, importante modificar también estas creencias periféricas en los pacientes. Nosotros tenemos unos productos que son productos cognitivos. ¿Qué son los productos cognitivos?
son o hacen referencia a esos pensamientos o incluso esas o esas imágenes que resultan de la interacción de la información que nos propone una situación, pues que nos da una situación en particular, los esquemas, las creencias periféricas y nucleares, y también esos procesos cognitivos son esos productos cognitivos a los que nos enfoca Beck. Y que esos contenidos de los productos cognitivos, según Beck, son muy fáciles para el acceso a la conciencia, incluso más que esos esquemas. Entonces, los pensamientos automáticos son pensamientos que cuando se activan los esquemas y esas distorsiones cognitivas que hablábamos ahora, no solamente en las personas depresivas, sino en las personas también con un componente ansioso, esos pensamientos automáticos son diálogos internos que va a mantener la persona, son pensamientos, que son imágenes, que son ideas, que para la persona, aunque son irracionales, son absolutos, pero que son aprendidos. Siempre para el paciente los pensamientos automáticos van a ser creídos, pues van a ser verdaderos. No son fáciles de detectar ni de controlar para los pacientes. De hecho, es más fácil que una persona externa, por eso la importancia del terapeuta. El terapeuta siempre debe identificar esas distorsiones cognitivas en el paciente, porque a veces los pacientes no son conscientes ellos mismos de cuáles son esas distorsiones y que entran de forma espontánea a la conciencia del paciente. El paciente no es que quiera tener, por ejemplo, esta eh, pues esta creencia o este pensamiento sobre las cosas, sino que es completamente mm, automático. Entonces, el modelo de Vic y el modelo de Ellis, que Ellis lo vimos ayer, son una parte muy importante de esas estrategias que se emplean dentro de la terapia cognitivo-conductual, modelos de terapia, porque a través de esa reestructuración cognitiva, que fue un modelo que acabamos de observar, ya vamos a ir al módulo 3 que es la técnica, perdón, sí, el módulo 3 que es la técnica, nos falta una ola, que es sumamente importante, un modelo, pues con esta reestructuración cognitiva una persona va a ser capaz de cambiar su forma de interpretar, su forma de valorar de manera subjetiva los hechos, las situaciones, las personas que lo rodean y pues también eh, em, pues modificar esos esquemas de pensamiento que son disfuncionales, que son completamente distorsionados para mejorar al fin y al cabo, pues una característica importante. Es decir, si yo modifico mi pensamiento, voy a modificar también mi emoción y mi comportamiento. Entonces son terapias de entrenamiento, de habilidades para el afrontamiento y para el manejo también de esas situaciones eh, problemáticas. ¿Qué vemos de la segunda generación? Entonces, ya sabemos que son tres generaciones. De la segunda es un enfoque cognitivo, pero también un aprendizaje social que veíamos hace dos clases con Bandura. Técnicas de reestructuración cognitiva, la TREC y otras, y pues y la terapia cognitiva de Beck, TREC de Ellis, TEC, técnicas de manejo situacional y también técnicas de solución de problemas. Veamos la tercera generación. No sin antes hacer el ejercicio que siempre hacemos. Aunque hoy no nos da el tiempo, porque recordemos que hoy terminamos más temprano por el hecho de que mañana madrugamos para la clase, yo les quiero mostrar entonces, y vamos a dejar este espacio de preguntas, mm, lo que vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, ¿qué vamos a trabajar mañana? Mañana, al inicio de la clase, vamos entonces a ver esta parte del caso clínico de la terapia cognitiva, ¿sí? Deme un segundo. Esta ya la vimos. Mira, caso clínico sin resolver. Es un caso práctico para ustedes. Este no lo vamos a resolver mañana, pero sí quiero que lo tengamos presente para el caso. Se los voy a leer. Entonces, Beck desde la segunda generación es un caso sin resolver, es una actividad complementaria para ustedes, ya pues como un caso ya voluntario, y es la siguiente. Es Mariana de 32 años, es una mujer que acude a consulta psicológica porque se siente constantemente triste, ansiosa y con una fuerte sensación de fracaso durante la sesión. Relata, miren acá.
Siempre ha sido muy mala para todo. Esto es lo que dice la paciente. Siempre ha sido muy mala para todo. En mi trabajo, aunque intento hacer las cosas bien, sé que en cualquier momento me van a despedir. Mi jefe me dijo que hice un buen informe la semana pasada, pero seguramente lo dijo solo para que no me sintiera mal. Además, mi compañera de oficina no me saludó hoy en la mañana. Seguro le caigo mal o hice algo que la molestó. Siempre me pasa lo mismo con la gente. También soy un desastre en mi vida personal. Hace unos meses terminé una relación de 4 años y esto confirma lo que siempre he pensado, que no soy digna de amor. Es obvio que nadie querrá estar conmigo a largo plazo y a este paso me quedaré sola para siempre. Mis amigos intentan animarme, pero en el fondo sé que lo hacen por lástima. A veces pienso que no importa cuánto me esfuerce, nada cambiará. Si ya fracasé en mi relación, Sí, ya fracasé en mi relación y seguro me despedirán en cualquier momento. ¿Qué sentido tiene seguir intentando? Ese es un ejemplo práctico para que ustedes lo hagan. Pero el que yo quiero que miremos mañana, este, caso clínico, segunda generación Bacterapia. Entonces, esta es la solución. Esta es la solución al caso. Traten de no abrir este, porque ya es la solución y ya está hecho. Pero el caso que yo quiero que vean de Erika, de hecho, no sé por qué no lo encuentro. Este, caso clínico, segunda generación B, terapia cognitiva. Esa es la que yo quiero que veamos. Así se llama. No sé, voy a ver si le puedo cambiar el nombre para que sepan que esta es la de Erika. Ah, no, este es el de Mariana. Erika, esta. Entonces, ese es el caso clínico. Mañana lo vamos a revisar, lo voy a leer para que lo vayan pensando. Es lo siguiente. Erika, mujer de 54 años, acude a consulta psicológica refiriendo un estado de ánimo deprimido, ansiedad constante y una sensación persistente de insatisfacción con su vida. Afirma sentirse sin energía, con dificultades para concentrarse y problemas para dormir. Su familia la ha animado a buscar ayuda, pues ha notado cambios en su comportamiento en los últimos meses. El contexto de la historia clínica. Erika es contadora y trabaja en una empresa desde hace 20 años. Aunque ha mantenido estabilidad laboral, últimamente siente que su desempeño ha disminuido y teme que sus colegas la consideren incompetente. Ella es madre de dos hijos adultos ya. Recuerden que Erika tiene 54 años. Es madre de dos hijos adultos que han formado ya sus propias familias y desde que se fueron de casa menciona sentirse vacía y sin propósito. En la entrevista clínica expresa pensamientos negativos recurrentes sobre su vida, relaciones interpersonales y su futuro. Ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba y evita socializar. Prefiere sentirse sola a pesar de tener amigos y familiares que intentan apoyarla. ¿Cuál es el relato de paciente? Entonces, esto es la historia clínica, ¿cierto? Es más como importancia clínica, pero ese es el relato que nos dice Erika. Siempre he sido una persona dedicada, pero últimamente siento que todo lo que hago está mal. En el trabajo a veces cometo errores pequeños y eso solo confirma que yo no sirvo para eso. Estoy segura de que mis compañeros se han dado cuenta y hablan de mí a mis espaldas. De que pronto mi jefe se cansará y decidirá despedirme porque a mi edad ya no valgo lo mismo que antes. Entonces, la idea es que miren el caso, que lo lean, que también los invito entonces acá al caso clínico sin resolver de la chica
que les comentaba hace un rato, que también está acá. Recuerden que acá hay varios, ya, es paso práctico. Y que lo trabajen, que vayan mirando esto desde la segunda generación, que vayan abordando cuáles son, por ejemplo, las distorsiones cognitivas, si ven o notan unas creencias nucleares para que lo podamos entonces dialogar mañana y demos conclusión a la parte de la tercera generación, que es más contextual. Hola Heidi. Eh, bueno, los videos del día miércoles, de los temas del miércoles, están en el material. Bueno, ¿cómo pueden acceder al material? Les voy a compartir el contacto de la coordinadora. Deben tener un poco de paciencia así, porque son muchos estudiantes al tiempo y también pues muchos diplomados, pero ella es pues muy diligente en el proceso. A ella le preguntan todas las dudas que tengan a nivel administrativo y nos veremos entonces mañana. Espero que estén muy bien, que puedan descansar bastante. Por ahí les dejé un mensaje de nuestra coordinadora Paula. Recuerden que mañana la clase es a las 9:05 aproximadamente, esperando que más personas se conecten y sobre todo porque pues hay estudiantes que de pronto están dentro de fuera del perímetro de Latinoamérica, entonces para que puedan tener, digamos, una conversión horaria adecuada y que puedan también ver la clase en vivo. Espero que estén muy bien. Mañana entonces nos veremos nuevamente. Sé que mañana muchas personas no verán la clase en vivo por ser sábado y tienen en la mañana trabajo. Les deseo entonces de antemano mucho éxito en su trabajo el día de mañana y que puedan ver la clase en diferido. Mañana entonces los espero. Chao. Que estén súper bien.